Bien, bueno, bienvenidos. La idea es trabajar en la clase de hoy con el análisis y diseño del trabajo práctico 2, el trabajo del viaje, ¿sí? En donde ustedes tienen en la plataforma, obviamente, el enunciado, y la idea es, como todos los trabajos prácticos, armar primero el diagrama de clases y el diagrama UML. Una vez que tenemos eso, pasar a la implementación en código. Yo les voy diciendo que vayan entregando los trabajos prácticos, ¿sí? Pero a veces es conveniente entregar el trabajo práctico después de haber tenido un debate sobre ese trabajo práctico. ¿Vamos? Porque si no, una vez que entregan la actividad, no se las va a dejar reenviar si tienen que hacer alguna modificación o algún cambio de último momento. ¿Ah? Está bien, si ya lo entregaron, no hay problema, me escriben un mail privado a través de la plataforma solicitando la posibilidad de reintegrar el práctico, ¿no? Ya a partir del 4 de abril, o una vez que antes tienen el descargo, ¿sí? De parte del profesor, tienen la corrección, ya no hay posibilidad de reentregar, ¿sí? Entonces, por ahí, vayan entregando los trabajos prácticos, pero antes, o bien, haber participado en un debate, ¿sí? Sobre ese TP, y haber consensuado, y haber chequeado si lo que ustedes plasmaban está bien, o relativamente bien, y el profe no se los va a corregir antes, ¿sí? Pero en base al debate que tenemos en la clase, ustedes pueden inferir si lo hicieron bien, si lo encararon de esa manera, o quizás lo encararon de otra forma, pero también resuelven el problema, ¿sí? Profe, Sí, escucho. una consulta. En el TP1 me salió todo bien hasta la parte extra. En esa parte Sí. tuve un problema, quise hacer un switch con los keys y ahí se me complicó. De todas formas lo mandé, no sé si tendría que corregirlo o lo dejo así. Está O bien, sea, y no sé si la parte extra no, tenía que ir sí o justamente sí o no. es extra, ¿sí? Es extra, Bien, ¿sí? Tiene un plus, digamos, para ustedes, pero nada, si hay algún error en eso, no habría problema. Mientras todo lo demás esté bien, lo no hay mandé de todas problema. formas porque me parecía que estaba buena mi idea, pero no la terminaba de De dar la vuelta cerrar. para que ande, claro. Ujú. Bien, bueno, seguramente, ¿cuál es su apellido? Pérez Suti. Pérez, Pérez Útil. Sí. Sí, seguramente creo que les comenté a ustedes que nos hemos dividido con el profe en grupos de alumnos para corregirlos. Creo que usted está con el profe Juanjo y seguramente el profe cuando vea su implementación en el descargo le va a dar la sugerencia o su posible solución, ¿no? A su problema. Bien, buenísimo. ¿Sí? No hay problema. Bien. Pasando entonces a lo que sería el TP2. ¿A qué quiero llegar con esto de lo que dije anteriormente con respecto a que una vez que hicimos el debate sobre ese trabajo práctico, ya estarían en condiciones de presentarlo? Es que la semana pasada hicimos el debate sobre el TP1, entonces nuestra semana terminó el viernes, o sea que el domingo de la semana pasada tendrían que haber entregado ya el TP1. Traten de marcarse ese ritmo ustedes, ¿sí? Que traten de no ir pateándolo para más adelante. Si bien puedo entregar todos los trabajos al final, pero es bueno que ya se los vayan sacando de encima porque uno no sabe si deja a último momento qué puede llegar a pasar, ¿sí? Por ahí tienen algún percance o sucede algo, entonces, nada, se aseguran, ¿sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer bien. Bien, vamos entonces al análisis y diseño del trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 2 tiene el siguiente enunciado. Dice algo así. Tiene un solo ejercicio, ¿sí? Quedó el título ejercicio 1 porque antiguamente había 3 ejercicios en este práctico. Bueno, ahora es uno solo con un enunciado bastante polenta y que involucra varios conceptos que ustedes han estado viendo en la materia, ¿no? El enunciado comienza con que se desea gestionar viajes terrestres en vehículos propios con el objetivo de poder calcular el costo de los mismos. Y me describe un viaje. Dice, un viaje tiene la siguiente información: lugar de origen, lugar de destino, o sea, de qué ciudad va, distancia entre esas ciudades. Con respecto a la distancia de estas ciudades, ¿es necesario ese dato si las ciudades no están sobre la misma ruta? ¿Sí? Si las ciudades están sobre la misma ruta, el dato que voy a tener es el kilómetro en que se encuentra cada ciudad
y en base a eso puedo inferir la distancia, ¿no? Por ejemplo, si tengo que calcular un viaje entre la ciudad de San Luis y Villa Mercedes, que están sobre la misma ruta, y supongamos San Luis está en el kilómetro 100 de la ruta 7 y Villa Mercedes en el kilómetro 190, podemos inferir que podemos calcular o derivar que la distancia es de 90 kilómetros, ¿sí? Porque están en la misma ruta. Si están en rutas diferentes, es necesario conocer la distancia. Otra cosa que tiene un viaje es el tipo de combustible del vehículo, ¿sí? Que lo podría tener el viaje o es un dato que podría tener alguna otra entidad, ¿no? Ya ahí lo van a ir analizando. El viaje también tiene un vehículo, ¿sí? Que es el que tiene el tipo de combustible. El viaje conoce la cantidad de peajes, ¿sí? Que se hicieron en esa travesía. Y acá lo que les decía, si las ciudades se encuentran sobre la misma ruta, sería el dato necesario el kilómetro en el que se encuentra cada unidad, ¿no? Cada ciudad. Y ahí está un ejemplo con dos ciudades que están sobre la misma ruta. Del combustible, y acá me describe otra entidad, ¿sí? Necesitamos conocer el tipo de combustible y el precio. Existen también distintos tipos de combustible. A ver, voy a ver el chat. Esta parte de si están en la misma ruta no lo entendí. Bien. En el viaje, yo necesito los datos de dos ciudades, ¿sí? Siempre en el viaje voy a necesitar los datos de dos ciudades. ¿Vamos? Los datos de dos ciudades. Puede suceder que si esas dos ciudades están sobre la misma ruta, ¿sí? Supongamos sobre ruta 7, vamos a ver el ejemplo entre San Luis y Villa Mercedes, y suponiendo que el viaje es desde, dijimos, San Luis a Villa Mercedes, y San Luis se encuentra en el kilómetro 100, ¿sí? Y Villa Mercedes se encuentra, por ejemplo, en el kilómetro 190, no necesito la distancia, porque la puedo calcular, ¿sí? Ya que la distancia sería 190 menos 100, ¿sí? La distancia la puedo calcular en base al kilómetro de una ciudad y los kilómetros de la otra, ¿no? Sería en este caso 90 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las ciudades están en la misma ruta, necesito conocer en qué kilómetro están. Y si las ciudades están en rutas diferentes, ¿sí? Es decir, mi viaje arranca en una ciudad por una ruta, ¿sí? Luego se desvía a otra ruta, ¿sí? Y de ahí estamos, si están en rutas diferentes, ahí sí necesito seguir conociendo la ciudad de origen, ¿sí? Necesito seguir conociendo la ciudad de destino, pero en este caso necesito la distancia. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros hay entre esas dos ciudades? No sé si eso aclaró. Sí, a veces uno tiende a complicarse la vida, ¿sí? Uno a veces tiende a complicarse la vida, por eso esta etapa de análisis, de charla y de debate, Profe, para que vean otras soluciones. Sí, y la distancia, o sea, la distancia se lo da una persona si no están en la misma ruta. claro, vos cuando crees el viaje vas a tener que explícitamente decirle la distancia, ¿sí? Listo. ¿Estamos? Bien. Entonces, continuando. También me dice que existen diferentes tipos de vehículos, como autos, camiones y camionetas. Todos tienen la siguiente información. Todos los que son vehículos tienen marca, patente y combustible. Además del comportamiento calcular costo de combustible, que cada tipo de vehículo lo implementará de la siguiente forma. Es decir, cada vehículo va a calcular el costo del combustible. El costo del combustible, por ejemplo, para los autos, lo van a calcular en base a cómo consume el combustible un auto, que es 7 litros cada 100 kilómetros, en este ejemplo, ¿no? En el caso de las camionetas, el costo del combustible lo basa en base a cómo consume, que consume 10 litros cada 100 kilómetros, y en el caso de los camiones, consumen 12 litros cada 100 kilómetros, ¿sí? Bien. Se posee además la siguiente información. Información sobre el costo del viaje, ¿sí? Va a depender de la distancia, obviamente, porque el costo de mi viaje va a depender de lo que consuma mi vehículo en esa distancia,
y la cantidad de peajes. ¿Estamos? El costo de los peajes también depende del tipo de vehículo. Vamos a suponer que todos los peajes tienen el mismo costo, ¿sí? Es decir, si a lo largo de la ruta, los vehículos pasaron por varios peajes, si a lo largo de la ruta los vehículos pasaron por varios peajes, vamos a suponer que todos son lo mismo, ¿sí? Obviamente que los autos y camionetas tienen un costo, ¿sí? Los autos, ¿sí?, va a ser igual al costo de las camionetas y los camiones tienen un costo diferente. ¿Ya? Pero en todos los peajes que pase un auto o una camioneta sale lo mismo. O sea que si en el primer peaje pagó 50 pesos, en el otro 50 y en todos los peajes que se encuentre va a pagar 50. Sea un auto o camioneta. Y si es un camión, ponele, pagará 120 pesos. ¿Sí? A eso se refiere. Bien. Perdón. Entonces se posee además la siguiente información. El costo del viaje depende de la distancia, el consumo del combustible y la cantidad de peajes. El costo de los peajes también depende del tipo de vehículo. Vamos a suponer que todos los peajes tienen el mismo costo, lo que expliqué recién. Los autos y camiones y camionetas están en una categoría y las camionetas y los camiones en otra. Si las ciudades están sobre la misma ruta, se recibe, lo que expliqué recién, el kilómetro de origen y el kilómetro de destino. De lo contrario, se recibe la distancia. Esto apunta a cuando yo vaya a crear un viaje, ¿sí? Cuando ustedes vayan a instanciar un viaje, si las ciudades están sobre la misma ruta, ¿sí?, reciben el kilómetro de origen y el kilómetro de destino de esa ciudad. Si no están sobre la misma ruta, en lugar de recibir kilómetro de origen y kilómetro de destino, debería recibir el viaje, la distancia, ¿sí? Luego dice, la clase viajes poseerá al menos 2 constructores y los siguientes métodos. El viaje debería ser capaz de calcular la distancia, es decir, yo le puedo pedir al viaje qué distancia van a recorrer estos vehículos en esta travesía. El costo de peajes, ¿sí?, en base a la cantidad de peajes y costo del peaje, me tiene que decir cuánto va a gastar en peaje. El costo del combustible, ¿sí? O sea, que el viaje le puede pedir al vehículo que le diga el costo en combustible y el costo total. El costo total va a ser el costo de peajes más el costo de combustible, ¿sí? Bien, ahí levantó la mano Ezequiel Acevedo. Yo tengo una pregunta que dice, la clase viaje poseerá al menos 2 constructores. ¿Esos 2 constructores hacen referencia en el viaje que está sobre la misma ruta y un viaje que no está sobre la misma ruta? Exactamente. Es decir, que viaje va a tener un constructor, ¿sí?, que reciba kilómetro de origen y kilómetro de destino si las ciudades están sobre la misma ruta, o en lugar de recibir eso el constructor va a recibir la distancia si están en rutas distintas. Sí, señor. A eso hace referencia. Bien, Por eso bien. yo me apuré en leer lo de los métodos porque quería volver a esto, ¿sí? Volver a preguntárselos acá después de que... Ya, perfecto, sí, muy buena la pregunta y esa sería la respuesta. ¿Hay otra pregunta por ahí? Bueno. Ahí paso, formulario de asistencia nuevamente, por si alguien se conectó últimamente. Me dice, importante, hacer diagrama UML que muestre esta realidad representando, ¿sí?, correctamente las relaciones de asociación, dependencia y adherencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Frente a un requerimiento, ¿sí?, lo primero que tendría que hacer es, obviamente, leerlo. ¿Sí? Leerlo una y otra vez hasta entender qué es lo que me están pidiendo como cualquier problema. Luego, ir identificando las clases. ¿Sí? ¿Qué clases, o los objetos, dicho de otra manera, de qué clases serían los objetos que intervendrían? ¿Sí? ¿Cómo voy identificando las clases o los tipos de objetos que van interviniendo? Generalmente son sustantivos, ¿sí? Y generalmente tienen un conjunto de propiedades que los describen. ¿Estamos? Si ustedes se fijan acá, algunos aparecen subrayados, ¿sí? Algunas clases aparecen subrayadas para que guiarlos a ustedes y orientarlos un poco, ¿no? Y luego que determiné qué clases son, de qué tipo son, qué características tendrían, o sea, qué atributos tendrían, qué comportamientos tendrían en base a la realidad propuesta, ¿no? Al ámbito del problema que tengo que resolver, tengo que acotar eso. Porque acá a mí no me interesa, por ejemplo, por qué ciudades pasaron. Acá no me interesa, por ejemplo, de qué color era el auto. Acá no me interesa quién lo conducía, ¿sí?
sino que me tengo que abstraer de todos esos elementos irrelevantes y quedarme, concentrarme con los que realmente necesito, ¿no? Y de cada uno de los elementos con los que realmente voy a trabajar, tratar de plasmar atributos y métodos y funcionalidades que tengan que ver con la solución, ¿sí? Que tengan que ver con la solución. Había algo que quería comentarles. A ver acá. Bueno, entonces, la idea, como les decía recién, primero es armar el diagrama de clases, ¿sí? El diagrama UML. Bueno, una vez que hice la detección, esto le quería comentar. Una vez que detecté los tipos de objetos, y características y comportamientos que tendrían, me fijo, ¿sí? Si hay objetos que son de clases similares, es decir, que comparten características y comportamientos, de agruparlos en supertipos, es decir, implementar la herencia. Eso es muy importante, de poder implementar la herencia. Eso va a conllevar a que yo pueda aplicar lo que es el polimorfismo, ¿no? Y me va a permitir generar realmente, o poder implementar realmente la modularidad, ¿no? Ahora bien, una vez que determiné ese tipo de relaciones, si hay relaciones de herencia, identificar si hay relaciones de asociación y de dependencia, ¿sí? Lo voy a lograr en la medida que vaya modelando y vaya leyendo la realidad, ¿sí? Y con sus conocimientos teóricos van a poder ser capaces de armar el modelo UML de clases y de poder representar los distintos tipos de relaciones que existen entre las distintas clases de objetos que van a intervenir para la solución de este problema. ¿Okay? Pero bueno, yo no los quiero aburrir. Lo que quiero ahora es que alguno de ustedes, ¿sí?, comparta si tiene hecho el UML para generar un debate. Vamos por partes. Primero, ¿sí?, ¿qué clases intervendrían en el problema, ¿no? ¿Cuáles son las clases que intervendrían? A ver, más allá de que están viendo el UML acá de Ezequiel, ahora es de Mauricio, más allá de que están viendo el UML de Mauricio, en base al enunciado... ¿A todos en general o a todos en general. ¿Qué clases, ¿sí?, serían necesarias para poder plasmar esta realidad, ¿no?, y darle implementación? ¿Verdad? Abro chat. Primero, clase viaje. Bien, necesitaríamos un viaje, ¿sí? Y me doy cuenta que viaje es una clase porque me describe que tiene un viaje, ¿no? Me da una serie de atributos y al final me da una serie de métodos. Entonces no queda duda que viaje debería ser una clase. Sí. Vehículo también. Fija. Después, vehículo. Bien. Combustible. Bien, porque en el combustible me remarca dos características de combustible, ¿no? Me dice que el combustible tiene un nombre y un precio, o un tipo y un precio. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ciudad. Vehículo como clase abstracta. Quería acotar eso. Claro. Bien, ¿y vehículo como una superclase de quién? Auto. Camión y camioneta. ¿Y cómo te diste cuenta que esto Sí. era una relación de herencia entre auto, camión y camioneta? Porque decía que tenía ¿cómo decía el enunciado? Porque responden en la pregunta, es un. Sí, pero ¿y cómo te das cuenta que No. podías Decía- representarlo como una herencia? Decía que tenía todas las mismas características. Bien, todos los vehículos tienen patente, decía, Marca y combustible. y combustible. Perfecto, perfecto. Aparte aplicaban Bien. los mismos métodos. Bien, autos, camiones, no, y tractores no, Fabricio. Autos, camiones y camionetas. Quiso meter Es de tractores, es de la Fabri. canción. Sí, me Trenes, imaginé. camiones y tractores. Faltó el tren nada más. Eso me parece que delata la edad de don Fabricio. Pero bueno. Pobre. Bueno, entonces, tenemos indispensables o mínimas: viaje, vehículo, combustible, ¿y qué más? Viaje, vehículo como superclase, combustible y ciudad. Bien, fíjense que la ciudad podría ser o no, ¿no? La ciudad, en el caso de la ciudad, solamente me pide el nombre nada más, ¿sí?
Aunque también, por ejemplo, de la ciudad podría tener, si la modelo, aparte del nombre, que también tendría la ciudad. El kilómetro en el que está. Kilometraje. El kilómetro en el que está, ¿sí? Entonces, bueno, si lo quieren modelar con ciudad, no hay problema. Pero si no, la ciudad podría ser un simple string y en el viaje tener en qué kilómetro se encuentra la ciudad de origen o la ciudad de destino, ¿no? Pero bueno, ya que está, quieren que lo modelemos con ciudad también, agregamos un gradito más de complejidad ahí. Y de modularidad también, ¿sí? ¿Por qué no? Bueno, vamos primero, ¿sí? Entonces con ciudad, ¿sí? ¿Qué características, qué atributos tendría ciudad? Yo puse peajes porque en un momento pensé, bueno, para ir a la ciudad tal, voy a necesitar saber cuántos peajes tiene, pero después me empecé a mezclar ideas porque una iba a estar en 1 kilómetro, la otra en el otro Y son 2 ciudades nada más. Vos no aclarás por qué ciudades pasa entre medio, ¿sí? Claro, tal cual, no voy a saber nunca, no es fijo eso. Y bien, pero vos necesitas la cantidad de peajes. ¿A quién le darías esa característica, ese atributo? ¿A viaje? Eso, sería más del viaje que de la cosa. ¿La ciudad qué tendría? ¿Qué necesitas de la ciudad? ¿El nombre? El nombre, bien. Y el kilómetro. bien, ¿sí? Y otra cosa más, para que pueda inferir el viaje si están en la misma ruta o no. Ese lo hago con un booleano, ¿no? Si yo te doy dos ciudades, ¿no? Sí. Si yo te doy 2 ciudades, ¿qué datos tendrían que tener las ciudades para que vos puedas decir, ah, sí, están en la misma ruta? Ah, no están en la misma ruta. La ruta. La ruta en la que está, ¿no? ¿Sobre qué ruta está? Con una string. Vamos a suponer que todas las ciudades están sobre una ruta, que ninguna está en un cruce. ¿Eso lo hacemos con una string o con un booleano si es verdadero o falso? Es que, a ver, vos pondrías el número de la ruta, ¿no? Si yo tomo 2 ciudades, cualquiera, claro, una me va a decir, estoy en la ruta 7, la otra estoy en la ruta 9. Entonces, no están en la misma zona. Entonces, ¿de qué tipo podría ser? ¿Ruta o número de ruta? Número. Como vos, algo que diga ruta. Eso, bien. Para que se entienda que es un número. Bien. ¿Sería suficiente eso para la ciudad por ahora? Creo que sí, no me acuerdo qué me decía el enunciado. Sí. Bien, pregunto. A ver quién más está. Darío. Él está modelando la ciudad, ¿sí? Y ahora, ¿qué más le agregarías a la ciudad? ¿O atributo, o método, o qué otro miembro le agregarías a la ciudad, Darío? Vamos a suponer que los atributos ya están. ¿Un constructor podríamos ponerle? Eso, sería correcto y buena práctica. Chequearle el nombre. Claro, un constructor para que inicialice la ciudad ya con el nombre exactamente, en qué kilómetro está y sobre qué ruta. El kilómetro. Claro, que inicialice ya todos los atributos, ¿sí? Si le hace un clic derecho sobre ciudad, dice... Te dan la posibilidad de agregar constructor. Mira, eso. Clic derecho sobre ciudad y dice agregar constructor. Sí, ahí ya lo agregó. Pero ahora, ponele ahí que recibiría un string, que es el nombre. Si no querés poner todo el nombre del atributo, pone n, que sabemos que es el nombre, una k, que es el kilómetro, y un r, que sería la ruta. Profe, Sí. ahí a ciudad también hacer que nos devuelva la distancia entre las 2 ciudades, que compare las 2 ciudades, ya sería que tendría... Y para que una ciudad sepa la distancia entre ella y otra, ¿qué necesitaría conocer esa ciudad? El kilometraje de la otra ciudad. Necesitaría conocer la otra ciudad de destino, ¿no? Pero, ¿quién conoce cuál es la ciudad de origen y la ciudad de destino? Viaje. El viaje, ¿sí? Entonces, que sea tarea del viaje después deducir eso. Viaje. ¿Sí?
Pero dejemos el viaje todavía, después lo vemos. Estamos con ciudad, ¿sí? Perfecto. Un constructor. ¿Qué más haría falta para ciudad? Porque El esos atributos son- método para obtener kilómetro. ¿Cómo se llaman esos métodos para poder desde afuera poder ver en qué kilómetro está la ciudad, en qué Getter. ruta? Los get y después, por si creé la ciudad y me equivoqué en el nombre, por ejemplo, y poderlo cambiar, los get y set, ¿no? No puedo poner Kilómetro. los get y los Hacé set. solamente el get y el set de nombre. Y vamos a asumir que ustedes hacen todos los demás. ¿Te parece? Bien. Ahí sería, para el set, si vas a hacer el método set, el tipo, vas a hacer el get. Bien. Como Pero Cualquiera de los dos, hacer el get y el set solamente de nombre de ciudad. Después, vamos a suponer que ustedes van a hacer todos. ¿Sí? era Get, nom, ciudad. Tiene que tener el mismo nombre del atributo que puse. sí, pasa que no sé cómo hacer acá con la N. Está bien, está bien. Primera letra en mayúscula después de cada palabra que vas uniendo. Bien, y no recibe nada. Es un get, no recibe nada. ¿Qué hay, no? Sí. Eso después lo tengo que completar en el código, ¿no? Sí, todo lo que vos modelás, tal cual tiene que estar en el código, ¿sí? Claro. Si vos después de haber modelado te diste cuenta que necesitabas agregar algo más en el código, que esté en el modelo, ¿eh? Tiene que reflejar el modelo del código y el código del modelo. Muy importante eso. sea un espejo. Tal cual, ¿sí? Porque si no, es como que el arquitecto hace un modelo y cuando te da la casa es otra cosa que nada que ver. Bien, eso. El set de nombre de ciudad va a recibir un string con... Podés ponerle n para que no se te haga tan largo, pero está bien. Ok. Bueno, está. Perfecto. No, le voy a poner Bien. N para que no se me confunda con... Ahí. Después vos lo generás automáticamente en código si querés y todo eso. Tenemos la ciudad. Perfecto. Tenemos la ciudad. Ustedes me dijeron que también tendríamos el combustible. ¿Sí? Tendríamos otra clase, combustible. ¿Qué datos tendría el combustible? Sí. ¿Le creo? ¿Cómo? ¿Le creo el combustible? Sí. El tipo de combustible. Entonces, la clase combustible tendría, me dicen los chicos, un atributo que sería, se escuchó entrecortado. No, digo que acá el combustible tenía Tipo una de duda combustible. porque ¿Por qué decidieron que el combustible tendría que ser una clase también? ¿Qué aparecía en el requerimiento? que tenía Tenemos que saber atributos. el tipo, claro. Que describía atributos, ¿no? ¿Y cuáles eran esos atributos que aparecían en el enunciado? Tipo de combustible y precio. Eso, entonces el combustible tiene tipo de combustible y precio. El tipo de combustible lo hago con booleano, o sea, se refiere a si es... Si es nafta, si es Nafta gasoil, o si es nafta diésel. super, SAP, o sea que vas a tener que describir el combustible. ¿Es un string o es un tipo de combustible como superclase de otra cosa, de otro combustible? No, es un string. Yo lo había puesto acá el tipo de combustible en vehículo. Bien, pero el tipo, si es un booleano y te dice true, ¿qué es? GNC, nafta, super. No, Último, podría ser un entero. Bien. Podría ser a lo sumo un entero o podría ser un string, ¿sí? Si lo pones ahí en Claro, combustible. no conté GNC. Entonces, string. Vamos a suponer que vas a poner el nombre, si es GNC. Como dice el compañero, también podría ser un entero el tipo de combustible, 1 y vos implementés que el 1 es GNC, que el 2 es nafta y que el 3 es gasoil, ¿no? Pero después, bueno, o el 4 nafta común, el 4, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser el tipo, podría ser un entero. No está mal si lo pensaron como un entero. Y el otro atributo, el precio. ¿Qué tipo de dato sería el precio? Double. Bien. Genial. Bueno, ¿y ahora qué tendrías que hacer ahí en combustible? Los get y los setters. Y principalmente primero... El constructor. Sí, buena práctica el constructor.
que inicialice esos atributos, ¿eh? Bien. Y hacerle solamente... Y hacerle solamente los get y set de tipo de combustible, nada más. Ok. Sabemos que ustedes harían todos. Los de ustedes están todos. Profe, los get y los set hay que ponerlo en el... Sí, sí, sí. Pues se la P. Bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿con cuál te concentrarías? ¿Con qué clase te concentrarías ahora? Ya tenemos el combustible, tenemos la ciudad, es decir, que empezamos por las dos clases independientes, ¿sí? Ahora, vehículo, ¿sí? Vehículo. ¿Todos los vehículos tienen qué cosa? ¿Qué decía el La enunciado? marca, la patente y... Calcular el costo, combustible. Sí, pero esos son comportamientos, son métodos, atributos. Combustible, Mau. ¿Cómo? Combustible de tipo Atributos de combustible. vehículo. Bien, entonces, Bien. claro, en lugar de tendría marca, patente y el combustible, ¿no? Marca, patente y el combustible. Este sería un Ahora, de tipo... Sí, ¿de qué tipo sería el combustible? combustible. Exactamente. Como tenés modelada la clase combustible, combustible sería de tipo combustible. De tipo combustible, tenés el combustible. ¿Y cómo lo Puede llamo? llamarse combustible el atributo en minúscula, ¿no? Bien. Entonces, hay algo que está mal. ¿Necesitas saber en el auto cuánto combustible hay? No En lo el pide, enunciado. pero No lo necesitamos. No es como el de carrera mortal, que necesitamos ir viendo cuánto combustible tiene en el tanque, el vehículo, porque puede llenar el tanque. Acá no necesitamos registrar eso, ¿sí? Bien. Sí, estoy abriendo el práctico porque no lo tengo, no estoy mirando. Bien. Ahí. Ahí lo estoy abriendo. Claro, tengo que ver en el enunciado qué me pide, ¿sí? Trabajo 2. Ahí lo estoy leyendo. Es este método. Pero en ningún momento necesito saber cuánto combustible tiene el vehículo, Claro. ¿no? En ningún momento necesito eso. El costo. Bien. Entonces, nos está quedando lo que nos dice el enunciado, que el combustible, el vehículo tiene combustible, marca y patente, ¿sí? Ahora, si vos te fijás, después vamos a pasar a los métodos de vehículo, pero si vos te fijás, hay una relación entre vehículo y la clase combustible, ¿no? Porque vos estás mencionando ahí en vehículo que el vehículo tiene combustible, porque lo estás describiendo como atributo. ¿Qué tipo de relación existe entonces entre vehículo y combustible? ¿Qué tipo de relación es esa? Cuando digo que el vehículo tiene Dependencia. combustible. ¿Cómo? Dependencia. Sí. Pero, fíjense, en la dependencia, ¿no? Acá a la derecha, ¿cuál es la flechita de dependencia? ¿Cuál es la que representa la dependencia? La has. Esta es de acá. ¿Cómo representaba la dependencia?
¿Con una línea continua o una línea guionada? Teoría, urgente. Guionada. Ah, no, Guionada. la USA O sea, guionada. esa es una relación de uso, ¿sí? Y no es una relación de uso. Esta es una relación del tipo tiene un. Entonces no es dependencia, es asociación. ¿Sí? Es una relación del tipo tiene un. Es una relación de este tipo. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Bien, ¿pongo? ¿Se ven los dibujitos que voy haciendo? Sí, sí, sí. Bien. Eso. Entonces, ¿por qué es una relación del tipo tiene un? Porque la clase vehículo tiene un atributo del tipo combustible. ¿Sí? Bien. Arrastra eso, por ejemplo, a vehículo. Y ahí decís cómo la leería. Espera, no pongas nada todavía. Está bien. La fuente es vehículo, el destino es combustible. Sí, señor. El nombre del campo, ¿viste? Dice field name. Sí. Nombre del campo es, ¿qué nombre le pusiste al campo vos en vehículo que da a entender que tenés un atributo ahí de tipo combustible? ¿Cómo se llama tu atributo? En vehículo, ¿cómo se llama tu atributo que da a entender que tenés combustible? Combustible. Entonces, ese es el nombre del campo que vos vas a poner ahí. ¿Sí? Entonces vos le decís, el campo combustible es el que tiene una referencia desde vehículo a combustible, ¿no? Sí. Ok. 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 Ah, perdón. No, pensé que... Ahí está. ¿Es de 1 a 1? Por ahora lo que me importa es cómo la leo. ¿Sí? ¿Cómo la leo esta relación? ¿De dónde sale la línea? ¿Y hacia dónde apunta la flecha? De vehículo a combustible. Entonces la leo. Que vehículo tiene un combustible. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué más le tendrías que agregar a vehículo? Antes de empezar con todos los métodos comunes y corrientes, ¿qué necesitarían? Que hiciste en todas las otras clases primero. Después poner los atributos. El get y el set. Más importante todavía. Al constructor. Ah, bien. ¿Sí? ¿Qué recibiría el constructor de vehículo? Estos tres. Esos tres. Combustible. ¿Sí? Un El tipo de combustible, la marca, la patente. Exactamente. Es decir, que cuando crees un vehículo necesitas sí o sí esos tres datos que estén. Ya esté el combustible, la marca. Si no pusiera el constructor, tendría que crear el vehículo y después con los métodos set, setearle cada uno de sus datos, ¿sí? Teniendo el constructor, ya garantizo que cuando cree un vehículo lo cree con esas cosas, ¿sí? Con la marca, la patente y el combustible. Perfecto. Bien. Y también los get y set. ¿Hago uno? Hace uno, por favor. Hacer de combustible, el get y set de combustible. Perfecto. Bueno, ahí tenemos ya vehículo con su constructor, sus get y set, ¿sí? En este caso hicimos solamente el de combustible, y tenemos el método calcular costo de combustible, ¿no? Ese método calcular costo de combustible, ¿sí? ¿Tendría que devolver algo? Fíjense que no es lo mismo que muestre algo por pantalla a que me lo devuelva como una función. ¿Sí? Puede retornar. Claro. Debería retornar un dato para que yo lo pueda usar desde otro lado, ¿no? Porque si lo muestra por pantalla no me sirve. Bien. ¿Y qué debería recibir por parámetro? ¿Qué te parece a vos? Debería recibir el calcular costo de combustible para poder determinar cuánto sale, cuánto va a gastar. ¿El precio?
Y pero si el precio lo tiene combustible, el vehículo, ¿sí?, a través de su atributo combustible, puede saber su precio. El precio lo tiene a través del combustible. Sí. ¿Qué le estaría faltando? El tipo de combustible. Y pero si el tipo de combustible también No, lo tiene a través de combustible. La la distancia, cantidad. profe. Ah, necesitaría la distancia, ¿sí? Necesitaría la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso sí. Entonces, bueno, Nos manejaríamos así porque ya el vehículo ya conoce el tipo de combustible y trae los distintos métodos, entonces podemos trabajar con los getters o con la información que trae ese combustible sí, y de ahí señor. sacar los cálculos. Exactamente, sí, señor. ¿Sí? Recuerden que un método accede a todos los atributos de la clase que lo contiene, ¿no? Entonces, este vehículo puede saber qué combustible tiene porque tiene un atributo combustible. Y el atributo combustible guarda por dentro esa información, el tipo de combustible, ¿sí? Y guarda también el precio de ese combustible, ¿sí? Profe, Sí. la clase viaje tiene un método también para calcular el costo del combustible. Y yo Bueno, usaba la distancia ahí, no, está bien. no Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el viaje, ¿sí?, ¿a quién le va a pedir que calcule el combustible? Que calcule el costo del viaje. Del combustible. Vehículo. Al vehículo que ella tenga dentro, ¿sí? Entonces, esa distancia que va a recibir, porque todavía no estamos viendo viaje, ¿no? Pero esa distancia que va a recibir el calcular costo de combustible, ¿sí? Esa distancia que va a recibir ese método, exactamente, ahí le pasás que recibir la distancia, se le va a dar el viaje en algún momento en el método que tenga viaje para calcular el costo en combustible, ¿no? Sí, ahí. ¿Entiende? Bien. Bien, entonces, nuestros vehículos tienen combustible, marca y patente, saben calcular el costo del combustible en base a una distancia dada, y, bueno, me pueden dar la información acerca del combustible que tienen, la marca y patente, porque tienen los respectivos métodos. Bien. Ahora, ¿cómo podría decir en el modelo que cada vehículo va a implementar de manera diferente el calcular costo? ¿Cómo declararías al método ese calcular costo de combustible en vehículo para que todos estén obligados a implementarlo? ¿Cómo tendría que ser el método abstracto, sí? Entonces, mira, para poner el método como abstracto, ¿sabés cómo hacerlo, Mauricio? No, sé que salía acá arriba, pero no sé. Al método, mira, toca el método, haz un clic en el método, en calcular, el que dice calcular costo de combustible, el método. Bien. El método, calcular costo de combustible. Eso. En las propiedades que se activan acá a la derecha, elegís que es abstracto. Eco. Bien. Exactamente. Y ahora también, como tenés un método abstracto, tu clase tiene que ser abstracta. Eco, hace lo mismo, tocas la clase y en la propiedad te decís que es abstracto. Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces. Profe, un segundo. ¿Sí? No me sale lo que le sale a él al costado, o sea, a mí me sale nada más los componentes y las relaciones, pero no me sale eso para activarlo de... Fíjate que acá a la derecha chiquitito te aparece propiedades escrito el menú. Cuando tocas uno de estos objetos, aparece la palabra propiedades acá a la derecha. A ver. En esta zona, acá, te tiene que aparecer por ahí propiedades. Color Theme, Visual Option, Arrange, Export, paleta. A ver, no sé por qué lo tengo. Pero bueno, a ver. Ahí está, sí, ahí me sale como abstract tildado en mi caso, pues yo ya lo había hecho. Bien. Bien, puedes seguir y yo voy siguiendo lo que dice al chico. Muchas gracias, profe. Lo que dice Mau. Bueno, entonces ahora, ¿cómo diría, ¿sí?, en todos los vehículos que tengo que redefinir ese comportamiento? Está bien, lo pusiste como abstracto arriba, pero también ¿qué podría ser? Claro. ¿Cómo, profe? Perdón, me perdí.
¿cómo diría que esos métodos, ese método, calcular costo de combustible, cada clase lo va a implementar de manera diferente? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer también? Y acá teniendo este método, cada uno de ellos. Claro, ¿sí? Entonces, estoy reafirmando ahí que cada uno, ¿sí?, lo va a redefinir de manera diferente, ¿no? ¿Lo tengo que volver a escribir o al ser abstracto ya basta? Y mirá, no sería necesario volver a escribir. Pero ¿qué pasa? Fíjate que acá, en este EasyUML, en esta herramienta que estamos usando, no te dicen, no hay nada que diga o que me demuestre que el método de calcular costo de combustible sea abstracto, ¿sí? Claro, Hay sí. otros diagramadores que le ponen la palabra abstract o te lo representan de otra forma, con otra tipografía. Bien. Entonces acá vamos a ser redundantes y lo vamos a hacer. Lo ponemos No en está mal si me olvidé de ponerlo abajo. Si yo no lo reescribo abajo, no está mal, ¿no? Pero bueno, yo para que el que lea el código diga, para que tengo que escribirlo de vuelta acá, algo pasa. Lo pongo tal cual, ¿no? Sí, porque es sobre escritura. ¿Por qué sí o sí tiene que ser público abajo? Cuando él lo vuelve a escribir, a ver, clase. ¿Por qué sí o sí él tiene que volver a poner que es público? Tiene que ser de la misma visibilidad o mayor. Y bueno, más visible que... O sea que en la sobreescritura, en el hijo, puede ser más visible o igual, ¿no? Pero no menos. Perfecto. Y ahora, ¿por qué el tipo de retorno tiene que ser doble también? ¿No podría retornar un int? No, porque serían tipos diferentes. Tiene que sobreescribir el método. Bien, son tipos diferentes y en los tipos primitivos, si el padre devuelve un doble, el hijo devuelve un doble, ¿sí? Pero sí podría devolver un tipo diferente en el caso de que el padre devuelva un objeto. En lugar de un doble, devolviera, por ejemplo, si el padre devuelve una persona, el hijo podría devolver un abogado, un ingeniero, ¿sí? Un hijo. Con los objetos solamente puede ser un tipo covariante. Con los primitivos, el mismo tipo, ¿no? Y ahora, con respecto al nombre, a la firma completa, ¿no? El nombre y lo que recibe por parámetro, ¿tiene que ser siempre igual, sí o sí? ¿En lo que hereda? Sí. En el hijo, ¿no? El método que sobrescribe, en el hijo, obviamente, el método que sobrescribe, ¿tiene que tener siempre sí o sí el mismo nombre y tipo de parámetro? El mismo nombre. Me parece que sí. El mismo nombre sí, el parámetro creo que no. El nombre del parámetro. El nombre de la variable del parámetro no importa, pero el parámetro tiene que ser... No, escuchen lo que dije yo. El mismo nombre y tipo. Sí, el mismo nombre del método y el mismo tipo de datos. ¿Sí? Eso sí o sí tiene que ser en la sobreescritura. Lo que puede llegar a cambiar es el modificador de acceso o el tipo de retorno, ¿no? Si es un covariante o un modificador más permisivo. Bien. Bueno, perfecto. ¿Tiene además algún atributo en particular auto, camioneta y camión, a diferencia de vehículo? ¿Dice eso el enunciado, algo de eso? Lo que consumen. El consumo de combustible. Sí, eso después veré cómo lo implemento eso adentro, en código, adentro Okay. del método costo-combustible, ¿no? Pero atributo, ¿sí? Acá estoy diciendo que todos los vehículos tienen combustible, marca y patente, todos los vehículos tienen eso. ¿Tienen algún atributo adicional, además de lo heredado? ¿Dice algo de eso el enunciado? Acá dice algo con respecto a los peajes. Sí. Ah, bien. Acá dice que los peajes, bueno, todos tienen el mismo costo, pero los autos y camionetas están en una categoría y los camiones en otra. Bien. Pero el bien. vehículo solo implementa un solo método nada más. No sé si iría a poner que cada vez que vaya a pasar por un peaje te tiene que cobrar esto. Eso para mí yo lo preferiría dejarlo en viaje. Bien. De poner en viaje el costo del peaje. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a ver, yo puse en mi caso de tener un if y preguntar si es una instancia de auto
que te cobre tanto las veces que, por la cantidad de peajes por los que pasaste. Bien, bien. ¿Y cuál sería la contra de lo que... ¿Entienden lo que está proponiendo acá el compañero? Él dice, mira, yo pondría en viaje la cantidad de peajes, ¿sí? Y la cantidad de peajes. Y de acuerdo al vehículo que tenga ese viaje, yo voy a poner dentro de ese método que me tiene que decir cuánto gastó en peajes, voy a poner una selección, voy a poner un if, ¿sí? Que de acuerdo al tipo de vehículo es lo que le voy a cobrar. ¿Sí? Y yo le digo, sí, está bien, podría ser una solución. ¿Sí? Y ustedes, les estoy preguntando, ¿qué Sí, de desventaja esa forma podría lo tener hice yo, eso? profe, me pareció más práctico. Está Aparte bien. de viajes, el que va a contener a peaje. Bien, ¿y le ven alguna desventaja a eso? El viaje debe conocer el vehículo. Sí, el viaje obviamente va a tener el vehículo, ¿no? Entonces, puedo yo hacer un if dentro de viaje, ¿no? En el calcular costo de peaje en viaje, yo podría hacer un if y preguntar si el vehículo que tengo es de tipo auto, bueno, es tanto, ¿no? Por la cantidad de peajes que tenga. Pero, ¿qué contra tendría ahí? ¿Cuál serían el pro? Ya me dijeron, es más sencillo. ¿Sí? ¿Y la contra? ¿Qué pasa si el día de mañana cambian los costos de los peajes? ¿Sí? Ustedes acá en la implementación van a poner, por ejemplo, que son 50 pesos en código, ponerle por auto y camioneta. ¿Qué pasa si el día de mañana son 120 auto y camioneta? Tienen que modificar el código del método costo de peaje, ¿no? Tendrían que modificar ese if para que, bueno, si es auto y camioneta ya no O sea, haga el cálculo. modificar el precio dependiendo del vehículo. En este caso, aumentarlo. Tendría que modificar el código, ¿no? ¿Sí? ¿Está? A ver, lo que yo quiero que vean es eso, que tranquilamente en viaje puedo hacer eso, no hay ningún problema, y si yo dijera, no, pero yo quisiera algo más dinámico, que si el día de mañana me entra el vehículo que me entre, pueda calcular el costo del peaje, ¿sí? Pueda calcular el costo del peaje independientemente del vehículo que venga. Y es más, que si el día de mañana en mi proyecto necesito llevar el registro de otros vehículos más, como motos o tractores, ¿sí? Pueda, sin modificar nada en viaje, calcular el costo del viaje. ¿Cómo lo solucionarían a eso? Y le podríamos agregar un atributo categoría a auto, camioneta y camión. ¿Sí? ¿Y qué guardarías ahí? Que después Yo lo que hice fue modificar una clase que viene por defecto, la de toString, puede ser, y le puse que en cada uno, en el auto, devolviera que es auto, o sea, un string de auto. Claro, pero volvemos a lo mismo. En viaje, en costo de peaje, ahí usan un if para saber qué auto viene y le hardcodean el precio, ¿no? Le ponen fijo el precio. ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo harían para que eso no suceda? Que el costo del peaje, independientemente del auto que venga, pueda calcular el peaje, digamos. Sabiendo la cantidad de peajes que hay, pueda calcular. Tendremos que hacer una clase que serían vehículos livianos para auto y camioneta y vehículos pesados para lo que es camión, y que cada clase diferencie el tipo de peaje. Podría ser, pero con esa implementación y lo que estoy imaginando, ¿una interfaz? volvería otra vez en costo de peaje a decir que si es de la categoría tal, el costo es tanto. ¿Puede ser una clase, profe, peaje? ¿Y lo puedo resolver sin agregar una clase? Sí, que metan los valores a través de una scan, los valores del peaje. Le pongo un atributo booleano a los autos, a la camioneta o al camión. Si es liviano, le pongo el boolean true, si no, false. Y en el método del costo de combustible toma ese atributo. Bien, supongamos que le pones ese atributo booleano a todos, ¿no?
El falso es pesado y es true son livianos. Entonces, ¿en dónde usarías este valor booleano? ¿En qué método lo usarías y de qué clase? ¿En qué clase? En el método, por ejemplo, de la clase auto, el calcular costo de combustible, ahí usaría No en el cálculo atributo de booleano. peaje. Pero el calcular costo No, de no, combustible en en el los autos es calcular costo de combustible, no tiene nada que ver con el peaje. es Tiene que verdad, decirte el es costo de verdad. combustible. Yo sigo pensando lo mismo, que hay que Podríamos usar por lo añadir como un atributo. ¿En dónde pondrían el atributo? ¿A quién se lo daría? En vehículo, en lo inicial, Bien. preguntando ya no si Pero, es profe, pesado y bueno, Bueno, agregar. a ver, volvemos a lo mismo. A ver, vamos a una terminar con la pregunta, idea que es parecido a lo que dijo el compañero. una La pregunta, mayoría profe. dijo, a ver, vamos por esta idea, pero yo quiero que escuchen con atención. Vamos por esta idea. Dijeron, bueno, yo agregaría un atributo adicional a los vehículos, ponele, que diga true los que son, ponele, ¿no? Los que son livianos y false los que son pesados. Bien, ¿y en dónde chequearían eso? ¿En qué método chequearían si el auto que viene es liviano paga tanto y si es pesado paga tanto? ¿En qué método lo harían a ese chequeo? De lo que tiene acá el compañero puesto acá adelante. ¿En qué método harían ese chequeo? ¿Y en qué clase? ¿En la clase viaje? En la clase viaje, ¿en qué método harían ese chequeo? Costo peaje. En costo de peaje. De la clase Bueno, viaje. y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo harían el if? Y si es pesado, entonces sería cantidad de peajes por, y tenés que poner un número. Y lo tenés que hardcodear al número. Es decir, vos establecer en ese momento que haces el método, el precio que tendría el peaje. Si el día de mañana cambia el peaje, tendrías que cambiar el código del método este y decir, bueno, el if ese, que si es de liviano, el precio es la cantidad de peajes por tal precio, ¿no? Pero lo seguís hardcodeando. ¿Sí? Y Lo le que yo digo agregamos es, entonces una... lo que yo digo es, No, ¿de qué manera, sí? Sí va por el lado de agregar un atributo, ¿sí? Sí va por el lado que el atributo se lo agrega a los vehículos. ¿Pero qué tendría que guardar ese atributo? Más que si es liviano o pesado. ¿Qué guarde directamente? ¿Guarde qué cosa? Lo que paga. Una variable. El valor lo del que peaje, paga. el entero de lo que costa. Exactamente. Podría ser esa la solución. ¿Se entiende? Yo quiero que entiendan lo que estamos proponiendo, ¿no? Si yo a cada uno de ellos les pongo un atributo, ¿sí? Costo de peaje, ¿sí? O se lo pongo a vehículo para que lo tengan todos, ¿me siguen? Sí. Si yo le pongo a cada vehículo lo que paga en peaje cada vehículo, el calcular costo lo puede sacar inmediatamente en base a ese atributo que tiene el vehículo, ¿se entiende? ¿Lo pongo? Que si le ponemos ese atributo, costo de peaje, a vehículo o a todos los vehículos, el método o calcular costo de peaje que tiene vehículo lo puede inferir, lo puede obtener en base a ese método que tiene vehículo, ¿no? A ese atributo que tiene. ¿Sí? Espera un ratito, Mauricio. No lo pongas todavía, no lo pongas. No lo pongas. Eso. ¿Está? Yo lo quería hacer pensar nada más. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar así como está, para que ustedes después se den cuenta de lo que quiero decir. Bien. Tenemos entonces vehículo que tiene combustible, distintos tipos de vehículos, no tendrían otro atributo adicional los vehículos aparentemente. Podemos concentrarnos en viaje ahora. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo les doy en cada clase hija que tenga su constructor y evidentemente va a recibir lo mismo que el padre. O sea que el auto, ¿qué recibiría? Combustible. Marca y patente, sí señor. Sí, por favor, por favor. Es engorroso esta parte del diseño, pero bueno, como decía Ezequiel recién que lo escuché, es una buena práctica. O sea, más allá de que es una buena práctica poner los getting set, es, digamos, parte del diseño, es parte del modelo. Yo no sé si está bien o mal, pero ni siquiera hice clases auto, camioneta y camión. Sí tenías modelado abajo autos, camioneta y camión. Tendrían que existir esas clases, ¿sí? Tienen que estar las clases auto, camioneta y camión,
porque me lo exige el enunciado al decirme que existen distintos tipos de vehículos, ¿sí? Y vos ya sabés modelar la herencia y es parte ahora del proceso de desarrollo, de análisis y diseño, si tengo la posibilidad de implementar la herencia, ponerlo, ¿sí? Aunque Estaría sean mal clases súper chiquititas aunque sean clases súper chicas, un pero solo, con mucha lógica, es porque casi cada igual a una, vehículos, solo que cambia y justamente ahí tenés el comportamiento que va a ser polimórfico en vehículo, ¿sí? De cómo cada uno te va a decir el costo, ¿sí? Profe, acá esta Estaría relación... mal que tengas solo vehículo y un string que diga tipo, por ejemplo, eso estaría mal. Sí, escucho. Que esta relación yo la tenía de la primera vez que la hice, ¿es correcto? Perfecto, sí. Vos estás diciendo que todos son vehículos, sí, señor. Bien. Sí, sí. Ahora. Sí. Sí. Acá sé que me faltan atributos a lo que vi de ese. Bien. Bueno, la cantidad de peajes, ¿qué dice el enunciado? A ver, yo vuelvo otra vez al enunciado, mientras vos tenés ahí puesto. Sí. Con respecto al viaje, dice. Con respecto al viaje, un viaje tiene la siguiente información. Lugar de origen y lugar de destino. ¿Lo plasmás a eso? ¿Lugar de origen y lugar de destino? Sí, ciudad de origen, ciudad de destino. Bien. ¿Qué tipo de relación entonces tenés ahí con ciudad? Viaje tiene. Ajá. Eco. ¿Esa? Sí, y como son dos, podés hacer una. Sí, de viaje, ¿no? A ciudad. ¿Y cómo se llama uno de los atributos? ¿Cómo se llama uno de los atributos? ¿Origen o destino? Origen. Y el otro destino. Entonces hace uno para origen. Ok. Origen. Ahí. ¿Ves? Ok. Y después decís que tenés lo mismo para destino. Hay que ser dos. Perfecto. ¿Sí? Porque no te deja expresar la cardinalidad de 1 a 2. Entonces, la forma de hacerlo también es esta. El origen es de viaje. El destino es ciudad. Bien. Entonces vos estás diciendo que tenés dos atributos, ¿sí? Dos ciudades. Una es origen y la otra es destino. Perfecto. Sí. Entonces, seguimos leyendo el enunciado y vos andá chequeando. Un viaje tiene la siguiente información. Lugar de origen, lugar de destino. Bien. Distancia entre las ciudades. Distancia entre las ciudades. Se conoce este dato si las ciudades no están sobre la misma ruta, ¿sí? Es decir, que no haría falta tener la distancia si las ciudades están en la misma ruta, pero si están en rutas diferentes necesito tener la distancia. Bien. Bien. Perfecto. No, distancia entre ciudades. Sigo leyendo. Sí. Vamos a seguir con los atributos primero, así nos hacemos lío. Sí. Entonces, un viaje tiene la siguiente información: lugar de origen y destino, distancia entre las ciudades, ¿sí? En donde va a ser necesario inicializar ese atributo si las ciudades están en distintas rutas, el tipo de combustible del vehículo y el vehículo. Es decir, necesito el tipo de combustible si tengo en el viaje... ¿Quién tiene el tipo de combustible, digamos? El vehículo, ¿sí? Entonces, si yo tengo en el viaje un vehículo, ya tengo, por ende, el tipo de combustible y el precio que tiene, ¿no? Bien. Entonces, el viaje tiene el vehículo. Vehículo. Bien, ciudad de origen, ciudad de destino. El vehículo, con el vehículo tengo el tipo de combustible que consume y su precio. Dice, además del comportamiento calcular costo de combustible, que cada vehículo lo implementará de manera distinta, bla, 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 bla. Se posee además la información del costo del viaje que depende de la distancia, el combustible y la cantidad de peajes. ¿Sí? O sea que necesito la cantidad de peajes. ¿Sí? Necesito la cantidad de peajes. El costo de peajes también depende del tipo de vehículo, eso lo voy a implementar dentro del método calcular costo de peaje, ¿no? Dice, la clase poseerá al menos dos constructores, ¿sí? Entonces, suponiendo que esos son los atributos, cantidad de peajes, ciudad de origen, ciudad de destino, distancia y vehículo, ¿sí? Un constructor
¿cómo sería un constructor para dos ciudades que están en la misma ruta? ¿Cómo sería un constructor para dos ciudades que están en la misma ruta? Con la distancia. Que están en la misma ruta. Cuando estaban en la misma ruta teníamos que saber no. Y la distancia. No, la distancia es cuando no están en la misma ruta, ¿no? Claro, sin la distancia. Claro, o sea, que haría un constructor con todo menos la distancia. Menos la distancia. Acá me falta vehículo. Con todo. La ciudad de origen, la ciudad de destino, el vehículo y ¿qué más necesita? Y la cantidad de peajes. Y la cantidad de peajes. Está. Peaje, origen, destino y vehículo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si las ciudades no están en la misma ruta? Entonces el autoconstructor con todo o sin origen y sin destino. Sin origen y sin destino. No, con todo, porque las ciudades, el viaje siempre va a tener una ciudad de origen y destino. Siempre va a tener eso. El viaje siempre sabe de dónde a dónde va la travesía, pero Y acá me falta la distancia. Perfecto. Bien. Ahora, el viaje tiene que saber decirte la distancia. ¿Qué dice el viaje? Vamos para acá. Los métodos que debería tener el viaje serían calcular distancia. ¿Lo tenés? Sí. Perfecto. Una pregunta. Sí. Dice la consigna que también que viaje debería tener un atributo de combustible. Eso está bien. Sí, pero como vos al hacer el análisis pusiste una clase combustible, ¿no? Que tiene el tipo y el precio, y el vehículo tiene ese combustible, vos a través del vehículo, o sea, el viaje a través del vehículo, puedes saber qué tipo de combustible es el que se usó y todo eso. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que si yo pusiera, ponele que pongo un atributo tipo de combustible, ¿sí? ¿Qué dato pondrías ahí? Y el mismo combustible que tenga el vehículo que pusiste en el viaje, ¿no? Sí, lo entiendo, pero estaría además eso escrito en cosa, ¿no? Porque en el... Ya, ¿te dan? Sí, práctico, sí. O sea, se me prestó para confusión, digo yo, querrá en el combustible en vehículos, será no sé, la cantidad de combustible de coso que se gasta durante el viaje, pero acá no dice que hay que implementar. Claro. Podríamos decir que está redundante en mencionar el combustible en el viaje, ya que tiene el vehículo y el vehículo tiene el combustible. Sí, señor. Claro. Y eso en una situación real, con un cliente real, se puede dar. Entonces, ustedes ante una duda recurren con este modelo, ¿sí?, a su cliente y le dicen, ¿el viaje también tiene el combustible? ¿No lo puedo inferir en base al combustible que tiene el vehículo? Ah, sí, te va a decir el cliente. Tenés razón. Mire, yo le paso por el chat una pequeña línea de código y que lo Todavía estoy no pasa usando en dentro código. de viaje. Todavía no pasa en código, porque si no nos vamos a desvirtuar un poquito. ¿Sí? No pasa en código. Fíjense, a ver, yo lo que quiero que entiendan es esto. Que estamos hablando ahora a un alto nivel de abstracción. Estamos hablando de que tenemos autos que son vehículos, los vehículos tienen combustibles, los viajes tienen un vehículo, y ahí me está faltando una relación también plasmar. ¿Sí? Fíjense que si empezamos a mezclar ya cómo lo implementaría, nos vamos de foco, ¿sí? Entonces, sigamos hablando así en un alto nivel de abstracción, exactamente, la misma relación, ¿sí? Que tiene también, ¿no? Sí. Siempre que una clase tiene atributos del tipo otra clase, es una relación del tipo tiene uno. Podés poner en cualquier lado y ahí aclarar. A vehículo. ¿Cómo se llamaba? Vehículo, ¿no? Vehículo, le pusiste el atributo. ¿Sí? Una vez que terminemos con esto, ahí podemos charlar con el código y cómo se les ocurriría y todo eso, ¿sí? No hay ningún problema, pero tratemos, si no se nos va a hacer una ensalada, que lo vamos a hacer para un disparar. Entonces, bien, tenemos el calcular distancia,
ya está plasmada la relación, mira, se nos había chicoteado eso, los constructores en viaje, calcular distancia, ¿sí? Entonces, tendríamos calcular distancia, o otro comportamiento que me menciona es el cálculo del costo de peajes, ¿sí? Que retorna también un doble. El costo de combustible, ¿sí? También lo tengo en viaje, y el costo total, que también lo tengo en viaje, ¿sí? Bien, entonces, y me estaría faltando una clase más en este modelito. ¿Qué clase les parece a ustedes estaría faltando? ¿Ciudad, profe? No. No, ya está, perdón. El main. El main. Eso, El ahí main. está diciendo Gustavo una clase test que tenga el método main, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces claro, este sería mi main. No sabía cómo traerlo, digamos. Bueno, hace una clase vos, ¿sí? Que se llame test, o no sé qué nombre le pusiste vos. Sí, pero le voy a poner otro. Ponele test para que quede más representativo, o prueba, o no me acuerdo qué les dice el enunciado. No dice nada, que lo prueben, ¿sí? No dice. Está bien. Y ahora agregale un método ahí que es público estático. No retorna nada, se llama main. El público ya lo tenés en el más. Bien. El Directamente estático lo void vamos a main. hacer con las propiedades después. Eco. Eso. Y recibe un arreglo de string. ¿Es ahí después el arreglo o al revés? No me Adentro. acuerdo. Es como parámetro. Acá. String de tipo string. Arreglo y el nombre del arreglo. ¿Tiene un nombre particular? Cualquier nombre le puedes poner. Acá le ponen el nombre de arg como argumento, pero puedes poner el nombre cualquiera. Cualquier nombre le puedes poner el nombre, porque es un nombre. Lo importante es el tipo, que es un arreglo de string. Acá en Java, que ya lo van a ver después, para decir que tienen un arreglo de string, pueden hacer así. Tienen un arreglo de string, el corchete pegado a string y el nombre de la variable, o pueden decir string, el nombre de la variable, corchete, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Bien. Y ahí vas a instanciar viajes, ¿no es cierto? Ahí está bien, está perfecto. Bien, sí. Entonces, ahí adentro de ese método vos vas a crear viajes y se entiende que si creas viajes vas a crear ciudades y toda la historia, ¿no? ¿Qué relación habría entonces entre test? USA. USA. Con ¿Pongo algún nombre o...? No es necesario. Ahí, ojo, que le hice control Z. ¿Y si no, te deja editarla? Ahí. Bien. De test a viajero. Ahí está. Eso, ¿sí? Lo lógico es que hiciera una flechita cada uno, pero bueno, ya con que haga viajes se entiende que adentro vas a usar todo. Bueno, entonces, este sería el consenso. Lo que te voy a pedir después, Mauricio, es que exportes esto como un JPG, ¿sí? Y lo publiques en el foro. ¿Te parece? Perfecto, sí. Bien. Eso por un lado. Segundo, ahora sí podemos empezar a charlar un poquito, siempre en términos generales, de los métodos, ¿sí? Me parece a mí que los métodos un poco más complejos son los métodos de viaje. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Sí, porque necesitan sí o sí de los métodos de las otras clases para funcionar. Bien. Entonces, alguien que me decía, quiero mostrar el código, la implementación del método, que me dijo recién. Dejo de Si me andara